Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6. Esta es la última clase de la primera carta. Es el tema número 16. El tema número 16 titulado Hombre de Dios. Y cuando hablo de hombre de Dios, pues también podemos aplicarlo a lo que es una mujer de Dios. Amén. Capítulo 6, del verso 11 al verso 21. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, siéntese, hermano. Gloria a Dios. Bueno, después ya de 16 temas en esta primera carta, por fin terminamos esta carta, hermanos, esperando que no solamente estemos aprendiendo, sino también vayamos poniendo por obra lo que el Señor nos ha estado enseñando a través de todas estas clases. Amén. Como título, aunque arriba en su Biblia dice la buena batalla de la fe, en algunas Biblias, ¿verdad? Como título yo le puse hombre de Dios, pero también haciendo como una referencia también a la mujer, ¿verdad? La mujer. Hemos estado enfatizando, hermano, que esta carta que Pablo le da a Timoteo, o le manda a Timoteo, con muchas recomendaciones, todas estas recomendaciones tienen que ver con un solo propósito. Todo esto que le escribe Pablo a Timoteo, hay un solo propósito por el cual escribe. Y uno de ellos es, o el principal es, para que tú sepas, Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es uno de los principales motivos por qué Pablo está escribiendo a Timoteo, para que él sepa cómo debe de conducirte. Hemos expuesto que cuando Pablo dice la casa del Dios viviente, la palabra viviente habla de que el Señor está al pendiente de su iglesia. Cada congregación que forma parte del cuerpo de Cristo, el Señor está al pendiente de la iglesia. Nosotros servimos a un Dios vivo. También habla de que el Señor está al pendiente no solamente de la iglesia, sino de cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo somos aquí, afuera, lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, con qué actitud venimos, todo eso. Él está al pendiente de todo lo que pasa en la vida de la iglesia. Ya hemos venido mencionando en cada exposición, en cada recomendación que le hace Pablo a Timoteo, recomendaciones para que la iglesia funcione de acuerdo a la voluntad de Dios,
Y son recomendaciones algunas fuertes, algunas donde va a tener enfrentamientos Timoteo. No va a ser fácil implantar todo esto porque son recomendaciones que la iglesia la llevan hacia la santidad de Dios. Entonces las recomendaciones le manda, por ejemplo, a que censuren la falsa enseñanza, a que censuren los falsos maestros, le manda a que promueve la oración congregacional, le manda a que levante un nuevo grupo de ancianos, diáconos que tengan un buen carácter espiritual, le manda a que exhorte acerca de la mala vestimenta que estaban teniendo las mujeres de esta congregación. Le exhorta a que se ocupe de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Le pide que atienda a las viudas que en verdad lo son, que cuando haya problemas de acusaciones contra algún anciano, le dice qué tiene que hacer. No aceptes acusaciones a menos que haya testigos. Le da un consejo personal acerca de su salud. Y bueno, en la última clase que hablamos sobre la diferencia de un falso maestro que no ama a Jesús, que lo que en realidad ama el dinero, a un sano maestro que ama a Jesús y que lo que tiene por ganancia es la piedad. Y que con eso estemos contentos. Amén, gran ganancia es la piedad. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que estar contentos por lo que Dios nos ha dado, algo invaluable que nosotros nunca podemos haber alcanzado con toda la riqueza de este mundo, como es la salvación, como es el Espíritu Santo. O sea, con eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esa es gran ganancia. Y por lo tanto tienes que estar contento con lo que tienes. Amén. Ahora, Timoteo, hermano, es mandado a esta iglesia de Éfeso, donde todas estas recomendaciones, todos estos imperativos que son órdenes, los tiene que llevar a cabo. Los tiene que llevar a cabo. Éfeso es una iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, según Hechos capítulo 19, y donde Pablo estuvo enseñando por espacio de 2 años, fíjese bien, 2 años, donde la palabra del Señor dice que todos los que habitaban en Asia, está usando el hipérbole ahí, todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor y que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Es decir, hubo mucho fruto. Pablo estuvo enseñando en una escuela llamada la escuela de un llamado tirano, donde se cree, hermano, que Pablo le prestaron un espacio o alquiló un espacio donde cada día él predicaba la palabra. Se funda esa iglesia en Éfeso, formó ministros, de los cuales después partieron y se fundaron más congregaciones. Pues sin embargo, después de la partida de Pablo de Éfeso por un tremendo alboroto en esa ciudad, la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue fundada en sana doctrina, una iglesia donde después se le dedica una carta entera. Ya vimos la carta de los Efesios, ¿verdad? Una hermosa carta. La iglesia comienza a tomar otro rumbo doctrinal, hermano. Empieza a tomar otro rumbo doctrinal, y cuando una iglesia empieza a tomar otro rumbo doctrinal, la espiritualidad de la gente empieza a menguar. Eso lo tenemos que tener bien claro. Porque cuando la iglesia empieza a tomar otro rumbo doctrinal, pues empiezan las envidias, empiezan los pleitos, y no le hablas a aquel hermano, y mira esto, y la iglesia, hermano, o la espiritualidad de los congregantes empieza a menguar. Entonces, esta iglesia empezó a tomar otro rumbo doctrinal. ¿Y qué empezó a pasar con esta iglesia? Bueno, un ejemplo, las mujeres ya estaban vistiendo indecorosamente. El liderazgo estaba funcionando mal. La iglesia comienza a ser amenazada por falsos maestros que enseñaban acerca de genealogías interminables, enseñaban acerca de fábulas, y eso estaba acarreando muchos pleitos, disputas. Enseñaban a no comer de ciertos alimentos, parece ser que es carne, o cierto tipo de carne. Enseñaban que el matrimonio era algo que contaminaba y estaban prohibiendo casarse. Y en base a todo eso, Pablo toma la decisión, hermano, de mandar a Timoteo a corregir todo lo que hemos estado viendo en estos 16 temas. Toma la decisión de enviar a Timoteo a Éfeso. Pablo le dice a Timoteo en esta primera carta, como te rogué. O sea, como que da a entender como que Timoteo como que no quería, ¿verdad?
Ándale, hermano, mira, hermano, ve para allá. No, hermano, mira, ve allá con los hermanos en aquella iglesia. No, ve que son bien peleoneros, son bien criticones. No, hermano, te van a recibir bien. No, no me van a recibir bien. Como que no quería, ¿verdad? Analizando la estructura del texto, como que no quería. Es más, cuando estuvimos analizando las cartas de los Corintios, dice que Pablo le pidió a Apolos que fuera a Corinto y no quiso. Apolo, hermano, ya los conocía a los hermanos de Corintio. Entonces, en base a todo el desvío que estaba ocurriendo en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Eso es una orden, es un imperativo. O sea, ve y hazlo. Para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Prácticamente tenía aquí el hermano a callarlos, prácticamente. A que no enseñen doctrina diferente. Entonces, todo lo que vemos en esta primera carta a Timoteo, como hemos venido repitiendo, hermanos, son recomendaciones, son imperativos que tiene que poner por obra Timoteo. Y ¿sabe qué, hermano? Él es un pastor joven, con poca experiencia, y no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Todas estas recomendaciones tienen un fin, repito, para que supiera cómo debería de conducirse en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, estos textos con los que comenzamos, que ya es el último tema, Pablo ya está terminando de dar las últimas recomendaciones a Timoteo en esta primera carta. Y Pablo, hermano, no se asusta. Pablo sabía que no iba a ser fácil. A veces llevar una congregación, a veces no es fácil. Se necesita mucha dependencia de Dios, la gracia de Dios, la ayuda del Señor. Y principalmente se necesita el llamado del Señor. Entonces Pablo sabía que no iba a ser fácil para este joven pastor, porque ya en la segunda carta, que vamos a empezar la próxima semana, ya lo vamos a ver que 3 años después, según las fechas, cómo se escribieron estas cartas, ya lo encontramos, hermano, casi tirando la toalla. Lo encontramos desanimado. Entonces Pablo sabía que no iba a ser fácil, porque dentro de una congregación, hermano, siempre hay gente que es poco espiritual. Dentro de una congregación hay gente que crece más, otras que crecen más despacio. Hay unas que les interesan más los cultos, otras que no. Hay unas que les interesa más la oración, otras que no. Hay unos que son más espirituales, otros no. Dentro de una congregación existe esto. Hay gente que es más espiritual, que ha crecido más por la gracia del Señor, pero hay gente que es poco espiritual. Y hay gente que le interesa poco lo de las cosas del Señor. Pablo sabe que dentro de la congregación hay gente así, poco espiritual, pero no solamente eso, sino de que hay gente que es poco espiritual y aún con eso causa problemas. Causa problemas, causa oposiciones o se opone. Y esa gente que se va a oponer tienen algo en común, según lo que está exponiendo el apóstol Pablo. No aman a Jesús. No aman al Señor Jesús. Aman otra cosa, menos al Señor Jesús. En este caso, a lo que Pablo se está refiriendo es que estos opositores no aman al Señor Jesús, sino que aman el dinero y han caído en lazo y en muchas codicias. ¿Quiénes son? Los falsos maestros que se habían introducido. Pablo le deja saber a Timoteo que va a enfrentar oposición, y ante esa oposición, miren lo que dice el verso 11. ¿Cómo empieza? Mas tú, hombre de Dios. Miren la diferencia. Ante esa oposición le dice: mas tú, hombre de Dios. Porque así comienza, ¿verdad?, el texto con el que empezamos. Mas tú, hombre de Dios, dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Miren cómo se lo dice. Ahora, hermanos,
Pablo sabe que Timoteo es un hombre de Dios. Esta palabra hombre de Dios también se refiere o es referida en el Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar ahí también. Pablo sabe que Timoteo es un hombre de Dios. Y si ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, tú, Timoteo, debes de ser lo contrario a esos hombres que se sirven a sí mismos. Recuerde, viene hablando de los falsos maestros que no aman a Jesús, sino que aman el dinero. Por lo contrario, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye. O sea, es decir, tú debes de ser lo contrario a esos hombres que son orgullosos, a esos hombres que solamente provocan pleitos, a esos hombres que solamente traen disputas, a esos hombres que aman el dinero. No aman a Jesús. Lo único que quieren es traer pleitos, son orgullosos y han caído en lazo de las tentaciones. Han caído en querer enriquecerse, como dice ahí el texto número 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Si tú haces lo contrario, le está diciendo. Si según lo puesto el apóstol Pablo, o según lo que ha venido poniendo el apóstol Pablo, le dice, tú a diferencia de ellos, tú eres un hombre de Dios de la cual tú tienes que huir, tú tienes que ser lo contrario a esos falsos maestros que han penetrado o que han entrado en la iglesia de Éfeso. Pero la pregunta es, ¿qué es un hombre de Dios, hermano? Ahí lo explica a lo que tiene que seguir, a lo que tiene que persistir. Un hombre de Dios es aquel que se ocupa de su vida espiritual. No, un hombre de Dios no es aquel que es perfecto, no, hermano. Que nadie es perfecto. Amén. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Mas, sin embargo, un hombre de Dios es aquel que se ocupa de su vida espiritual, está al pendiente de su vida espiritual. Pablo, cuando le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, sabe que Timoteo es un cristiano genuino, un cristiano que ama a Jesús, un cristiano que se le ven frutos de conversión. ¿Cuáles? Los que va a nombrar adelante. Lo primero que dice, huye de estas cosas, de los contextos, de esos hombres que se aman a sí mismos. Huye de las cuestiones necias, huye del amor al dinero, huye de aquellas cosas que los falsos maestros promueven. Y Pablo los tiene bien identificados. Y una vez que huyes de esa hora, sigue, le dice. Y así dice el texto, ¿verdad? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué sigue diciendo? Y sigue. Fíjese, qué contraste, ¿no? Y sigue. Pablo muestra 6 cosas de lo que es un hombre de Dios. Y también podemos aplicarlo a una mujer de Dios. Pero en este caso a lo que es un pastor o un hombre de Dios ante la oposición que se tiene que enfrentar. Que tenemos que entender que se va a enfrentar a una oposición, mas sin embargo, a pesar de que hay oposición, Timoteo tiene que seguir esto que Pablo va a mencionar. Número 1, la justicia. Hay oposición, sí, pero tú persiste en la justicia. Número 2, la piedad. Hay oposición, sí, pero tú sigue la piedad. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, Timoteo tiene que tratar de que esas virtudes habiten en su vida a pesar de la oposición. Fíjese bien, hermano. A pesar de la oposición. ¿Qué nombra primero? La justicia. Es decir, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, Timoteo, no basta con apartarte de esos hombres que aman el dinero, sino con seguir, con crecer en esas virtudes que caracterizan a un buen hombre de Dios. La vida cristiana no solamente consiste, hermanos, en apartarse de algo malo, sino de abrazar lo que Dios ama. En eso consiste. Le dice, sigue la justicia. Se habla de relaciones, ¿verdad? De relaciones entre hermanos. Sigue la piedad. ¿Qué significa seguir la piedad? Es
Persigue la verdadera devoción a Dios. Invierte tu vida en amar a Dios. Sigue la fe. Es decir, está hablando aquí de la confianza. No de la fe salvadora que Dios nos da, en el momento que recibimos el nuevo nacimiento, sino de esa fe que habla el libro de los Hebreos, de esa confianza que tenemos que tener en el Señor Jesús en momentos bien difíciles. Porque cuando el libro de los Hebreos capítulo 11 habla de la fe, no está hablando de la fe salvadora, sino de la confianza. Y por eso empieza a nombrar la vida de esos héroes de la fe. Entonces le está diciendo, sigue la fe. Es decir, te vas a enfrentar con oposición, hermano. ¿Tienes oposición? Puede ser que haya oposición en tu vida, en tu matrimonio, no sé, puede ser que haya oposición. Pero tú sigue confiando en Dios, sigue confiando, sigue la piedad, persigue esa verdadera devoción a Dios, invierte tu vida en amar a Dios, sigue la justicia, o sea, persiste. Amén. ¿Qué sigue diciendo? El amor. Está hablando del amor ágape. Habla del amor que el Señor derramó en nuestros corazones. Es decir, a pesar de las oposiciones, porque tenemos que entender el contexto, ¿eh? Se va a enfrentar contra opositores. Y a veces, hermano, es difícil amar a los opositores. Es difícil amar a los opositores. Estamos en esta carne, hermano, que en ocasiones nos va muy bien espiritualmente. Se sale el viejo hombre de repente, ¿no? Como que se quiere salir el apellido, ¿no? ¿No, hermanos? Nunca se le sale. Y de repente hay opositores. Y cuando hay opositores o hay personas que están en contra de ti, hermano, o no sea, te pueden dañar, pueden decir una cosa por otra. Y es lo que iba, con eso se iba a enfrentar Timoteo. Imagínense ir a callar a los falsos maestros. ¿Qué piensa que usted le respondería? Amén, Timoteo. Sí, amén. Señor Lobo, por favor, ¿puede callarse? ¿Qué cree que le responderían? Seguramente le iban, hermano, a responder mal, seguramente lo iban a tratar mal, porque así pasa. En la iglesia a veces hay roces entre hermanos. En la iglesia hay opositores. Hablando de la iglesia en general, amén, de la iglesia en general. Y Timoteo tenía que enfrentar a los hermanos y seguramente le iban a responder mal, seguramente lo iban a acusar de algo falso. No sé, hermano, tantas cosas que pasan. Pero ¿qué tenía que hacer Timoteo? Seguir el amor. Es decir, a pesar de las oposiciones, le está diciendo, no dejes de amar la obra del Señor. Porque yo no sé, hermano, si te ha pasado a ti. ¿Para qué sigo, hombre? ¿Para qué sigo? Ay, los hermanos no cambian, los hermanos esto. ¿Para qué? No dejes de amar la obra de Dios. No dejes de amar. Es la obra de Dios. Es la obra del Señor. Amén. Un predicador de sana doctrina dice, bueno, yo concuerdo con él, ¿verdad? No sé usted. Dice que el que no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Jesús. Fíjese bien, que no quiere nada con la iglesia, hablando generalmente, no quiere nada con Jesús. Amén. Y en la iglesia, hermano, a veces hay diferencias, roces, malos entendidos. En este caso, Timoteo tenía que enfrentar cosas fuertes, cosas duras, cosas no fáciles. Y aún con todo le está diciendo, a pesar de eso, no dejes de amar la obra del Señor. ¿Qué le sigue diciendo? ¿Sigue qué? La paciencia. La paciencia, hermano. Amén.
¿Qué significa la palabra paciencia? Significa aguante ante circunstancias fuertes. En el sentido de que hay circunstancias difíciles, pero tú sigues perseverando, sigues perseverando. Porque hay ocasiones, hermano, que pienso que de repente ha habido ocasiones que ya no quieres seguir. No sé si en algún momento de tu vida tú quieres tirar la toalla, ya no quieres seguir por todo lo que vivimos en la iglesia, por todas las adversidades que llegamos a pasar. Más de alguna vez quizá en tu mente te ha llegado el dardo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Sigue la paciencia. O sea, va a ser difícil, va a ser duro, va a haber duros enfrentamientos. Cuando te pares y les hables a las hermanas, la vestimenta que ustedes traen, y le empieces a hablar de eso, quizá algunas no te van a aceptar. Quizá algunas te van a criticar, te van a criticar. Cuando cambies el liderazgo, quizá algo va a haber oposición, pero tú sigue la paciencia, sé paciente, sigue el amor, sigue la piedad, sigue la fe, sigue la mansedumbre. Qué difícil, hermanos. La mansedumbre. Amén. Estas cosas que nombra Pablo caracterizan a un hombre de Dios o una mujer de Dios, porque es aplicable también para una mujer. Una mujer justa, una mujer que sigue la piedad, una mujer de fe, de confianza, de amor al Señor, a su obra, paciente, una mujer paciente. Vale oro una mujer paciente, una mujer mansa. Vale oro una mujer mansa. Y un hombre, ¿ah? Todo esto tiene que ver con un hombre de Dios. Sigue la mansedumbre y dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Todo esto tiene que ver con pelea, que esas virtudes estén en ti. Pelea la buena batalla de la fe. Es decir, en el verso 2, hermano, después de que Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y ahora sigue, este seguir tiene que ver, sigue, Pablo empieza a hablar de una analogía en el verso 12, y esa analogía que expone es la de un luchador que pelea por un premio o pelea por ganar algo. Todo luchador que usted ve en la tele está peleando en un concurso, está peleando por ganar algo. Se preparó, se disciplinó, se abstuvo de ciertas cosas para ganar un premio. Y Pablo ya automáticamente en el verso 12 usa esa analogía de un peleador. Es decir, ¿cómo vas a alcanzar tú estas virtudes? Sabemos, hermano, que todo es por gracia, pero también nosotros tenemos que invertir tiempo en nuestra vida espiritual. Y por eso Pablo usa esta analogía cuando dice pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Echa mano de la vida eterna, es lo que sigue diciendo. Pues, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Lo que le está diciendo es que un hombre de Dios pelea por alcanzar estas virtudes que, aunque son por gracia, algo tiene que hacer, tiene que invertir en su vida espiritual, tiene que invertir en la oración, en leer la palabra, en esas virtudes que ha nombrado el apóstol Pablo. Pablo usa esa metáfora, repito, de un peleador, o esa analogía de un peleador como de un atleta que tiene que disciplinarse en la vida espiritual. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ese es el premio, hermano. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira lo que dice. Ahora, Pablo dice, hermano, que esta batalla es buena. Amén, hermanos. Es una buena batalla.
No, ¿cuál es el premio? El premio es la vida eterna, que es por gracia. Pero es una buena batalla. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea, fíjese bien, hermano, es un imperativo, es una orden, pelea. Esto habla de un interés de Pablo a que Timoteo se meta a la pelea, se meta a la batalla. Como decir, no vayas a correr, Timoteo, cuando tú te enfrentes con la oposición. No vayas a correr. Va a haber mucha oposición, pero pelea la batalla. Que estas virtudes estén en ti y pelea esta buena batalla. No corras. Hace como unos 8 años, me acuerdo, yo hablando con un pastor, me fue a visitar, estábamos allá en la 33. Hermano, ¿cómo está? Ah, hermano, me dice, ando bien apaleado. Yo, ¿cómo? Sí, hermano, las ovejas me han pegado, hermano. Ya estoy dejando la obra, me dice. Yo, pues a lo mejor no eran ovejas, a lo mejor eran cabras. Bien triste venía. Me han pegado, hermano, feo esas ovejas. Me han dado duro a mí y a mi familia. Digo, pues póngase abusado porque no eran ovejas a lo mejor, No es fácil. Se necesita el llamado, si mejor ni meterse. Y se necesita la gracia. Pablo le dice a Timoteo, pelea. No va a ser fácil, tienes que pelear. Tiene que haber un interés en ti de tú meterte a esa batalla. Y dice Pablo, es una buena batalla. Es buena. ¿Por qué es buena? ¿Por qué es una buena batalla? Porque es una batalla por la verdad. Es una batalla por lo que él cree. Es una batalla de la cual Pablo ya en la segunda carta dice, es una batalla por la cual estoy dispuesto a morir. Es una excelente batalla y en esa batalla tiene que haber un interés. ¿Cuál es el interés, hermano? No un interés pasajero, efímero, sino eterno. Hermano, todos los que estamos aquí queremos gozar de la vida eterna. Queremos irnos con el Señor. Amén. Amén. Los callados, ¿verdad? Pues tenemos que pelear la buena batalla. Amén. No, pues, ¿qué ánimos me dan? ¿Qué luchadores? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, Dios te llamó para eso, para que le sirvas al Señor. Para eso nos llamó. Es difícil, hermano, caminar, posiciones, subidas, bajadas, pero Dios te llamó para que le sirvas. Tu vida no va a poder ser, nunca, jamás va a poder ser la misma si tú no le sirves al Señor. Sigue diciendo, habiendo hecho la buena profesión, mira lo que dice, la buena profesión delante de muchos testigos, la buena profesión. ¿Qué significa profesión, hermano? ¿Qué significa profesión? Ejemplo, es como cuando alguien termina una carrera de abogado, ¿no? Y le dice, ¿a qué te dedicas? Soy abogado. Así, con el cuello así. Soy abogado, licenciado. Dígame, licenciado. Gracias, muchas gracias. Fíjese, eso significa profesión abogado. Significa, el ejemplo que le estoy dando, ¿no? Como cuando alguien termina una carrera y yo soy esto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice a Timoteo, habiendo hecho a la buena, es una buena? Fíjese, es excelente, es lo mejor, es más que una carrera terrenal. La buena profesión delante de muchos testigos, lo que le está diciendo es que Timoteo confesó con su boca servir a Cristo. Como decir, soy cristiano. ¿A quién puede decir eso?
A ver, dígalo pues, soy cristiano. ¿Usted es cristiana o cristiano? Ahora, fíjese bien, hermano, aquí decimos, ¿verdad? Soy cristiano. ¿Quién puede decir eso fácil? ¿Pero quién no puede vivir? Entonces, ahí ya cambia un poquito, ¿no? Ahora, mire, hermano. ¿Usted sabía que cuando a los primeros discípulos les llamaron en Antioquía cristianos, se lo dijeron de una forma despectiva? ¿Sí sabía eso? Como despreciándolos. Cuando le llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, la gente que les decía, son cristianos, pero se les decían de una forma despectiva. O sea, como decir, eso es como, ¿no les da vergüenza que son cristianos? No como en el tiempo de ahora, aunque muchos se avergüenzan de ser cristianos. Pero en ese tiempo no, porque en ese tiempo los veían menos, despreciaban el cristianismo, perseguían la iglesia. Entonces no cualquiera se paraba y decía, ¡soy cristiano! No cualquiera se paraba y decía así. Porque sabían a lo que se metían. ¿Qué le está diciendo Pablo? Está diciendo, así como lo confesaste, vive como cristiano, delante de todos. Por eso le dice, te mando delante de Dios, que da vida, verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué eres, Timoteo? ¿Soy cristiano? Me avergüenzo y vivo como cristiano. Eso ya cambia, hermano. Soy cristiano, y allá afuera del parque, de la greña. Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, mire lo que le voy a decir, de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. El mismo Señor Jesucristo se aferró a hacer la voluntad de Dios delante aún de Poncio Pilato. Verso 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Guarda el mandamiento. Sin mácula, la palabra sin mácula significa sin engaño, no tomando atajos. Dice, ni reprensión hasta la aparición. ¿Cuál mandamiento? Algunos comentaristas interpretan, creo que es muy aceptable. ¿A qué mandamiento se refiere? A todo lo que él ha dicho en la carta. Guárdalo, llévalo por obra, ponlo por obra todo lo que ha dicho en la carta. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. ¿Estamos ahí? El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. 5 cosas. Parece ser que esto es una alabanza. Esto es una alabanza. Y qué bonita alabanza, ¿verdad? Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que ¿qué, hermanos? Disfrutemos. ¿Ven? Así que lo que el Señor le da, hermanos, por gracia, disfrútelo. Pero también comparta. Porque dice ahí, verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos. Miren, no solamente que disfruten lo que Dios nos da, sino también que aprendan a compartir. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Que los que tienen aprendan a ser generosos, que eso también tiene que ver con la piedad, con ser buenos cristianos. Verso 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Entendemos de todo lo que le ha venido diciendo. La palabra es como una expresión, ¿no? Por favor, Timoteo. Como decir, no vayas a hacer lo contrario. Guárdalo, pon por obra, llévalo a cabo. Todo lo que se te ha encomendado. Y lo dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos. Mire que tiene argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mire lo que dice. Ahora, ¿recuerda dónde estaba Timoteo, hermano? En Éfeso. ¿Qué hay en Éfeso? Griegos. ¿Qué son los griegos? Filósofos. ¿De qué ciencia está hablando? No está hablando de la ciencia como el descubrir algo. No está en contra de eso Pablo. Como descubrir algún invento. No está hablando de esa ciencia. Sino está hablando de las filosofías. Que aún todavía en el tiempo de hoy las tienen como una ciencia y que se han penetrado en el tiempo de hoy en la iglesia. ¿Cuál, por ejemplo? La metafísica. Actualmente la tienen considerada como una ciencia. Bueno, ya abundaba aquí con los filósofos griegos. La falsamente llamada ciencia. Usted sabe que de la metafísica sale el yo declaro, el yo decreto, tantas cosas que la iglesia se ha metido. Todo eso viene de la metafísica y esa es la falsamente llamada ciencia y filosofía que usaban los griegos, dice el apóstol Pablo en el verso 21, en la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Amén. Se desviaron de la fe. Y termina diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Que Dios te dé gracia para que lleves a cabo todo esto que se te ha mandado. Ponemos de pie, hermano.